Bibliología, lección número 8, audio número 3. Ya hemos hablado del contexto histórico, del por qué estos libros fueron incluidos por la Iglesia Católica y bueno, y cómo les era conveniente tener que introducirlos dentro de sus Biblias. Ahora, queremos poder dar alguna síntesis de algunos de estos libros, pero también es importante hacer una mención en dónde estaban estos libros. Entonces, eso es muy importante. Estos libros que fueron escritos en griego eran conocidos por la nación de Israel, por el pueblo de Israel, y dentro de sus sinagogas ellos tenían estos libros. Eso es clave tenerlo presente. Porque si algunos de nosotros hemos oído que la Biblia hebrea fue traducida al griego, esa Biblia, esa traducción al griego es la que nosotros conocemos como la Septuaginta. Bien, dentro de la Septuaginta, estos libros también estaban incluidos. Bueno, en este caso no fueron traducidos porque estos libros estaban escritos en griego. Entonces viene la gran pregunta, bueno, entonces ¿por qué se llamaban apócrifos? No, fueron llamados apócrifos posteriormente dentro de la era cristiana, casualmente porque eran libros ocultos o que no tenían acceso, pero no, esa no era la realidad en el pueblo judío. Ellos sí tenían acceso a estos libros y ellos leían estos libros. A ver, eran leídos en las sinagogas, porque la verdad que no es que en aquel tiempo era como nosotros que teníamos nuestras Biblias o tenemos la posibilidad de tener nuestras Biblias en la casa e ir y consultarla cuando queramos. Pues ojalá sea todos los días, pero dando a entender que cuando guste puedo ir y leerlo. En este caso no era así, pero cabía la posibilidad que en algún día de reunión, en algún sábado, ¿verdad? En algún día de reposo, fuera leído uno de estos libros apócrifos o estos libros griegos. Esto es porque era parte de la literatura de ellos. Esto no significa que al ser parte de su literatura, ellos lo consideraran libros sagrados. Pues hay una gran diferencia. Creo que la mejor manera como lo podemos entender es, basta que nosotros vayamos a nuestra casa y veamos qué libros tenemos en nuestra biblioteca, ya sea chica o grande. El hecho de que nosotros tengamos una cantidad de libros en nuestra casa y dentro de esos libros tengamos la Biblia, no significa ni que la Biblia tiene el nivel de todos los demás libros o que todos los demás libros tienen el nivel de la Biblia. Simple y llanamente son libros de consulta en alguna medida, ¿no? Ok, eso es lo que representaba para ellos. Libros de consulta. Para los días de nuestro Señor, que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, cuando Él cita, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, cuando él cita, he venido a cumplir la ley, todos esos textos que en lecciones anteriores hemos hablado, cuando Él dice, como está escrito en la ley, en los profetas y en los escritos, en la ley, en los profetas y en los salmos, nuestro Señor siempre está citando los libros escritos en hebreo, bueno, y las porciones que hay en arameo, pero está citando los libros escritos en hebreo. Esto significa que el Señor, conociendo que esos libros estaban presentes en ese momento, Él no los incluye dentro de lo que Él llama las escrituras. Entonces,
El hecho de que estuvieran y que pudieran ser leídos en cualquier momento en las sinagogas no es un conflicto. No lo es porque el Señor, cuando tuvo que mencionar las escrituras, los excluyó. Entonces, eso es una, pues para mí es una razón suficiente o clara, ¿no? Para decir, ok, estos libros no están o no deben de estar. Vamos a mencionar un par de razones, bueno, más de un par de razones que demuestran que no son inspirados. Y vamos a detenernos en algunos pasajes, leyéndolos, en donde vamos a poder constatar de que sin duda alguna estos libros no son inspirados. Simplemente eran libros motivacionales en algunos casos, eh, leyendas, eh, y en otros casos crónicas, o sea, relatos históricos hechos por hombres. No es otra la razón, como es el caso de Primero de Macabeos y Segundo de Macabeos, son libros históricos. La diferencia entre los libros históricos que tenemos en nuestra Biblia, Samuel, Reyes y Crónicas, y Macabeos, la diferencia es que los libros históricos que tenemos en la Biblia son ¿qué? Inerrantes, infalibles. Estos libros de Macabeos son históricos, pero no gozan de esa característica. Luego, por ejemplo, tenemos el libro de sabiduría. El libro de sabiduría es sumamente similar a Proverbios o a Eclesiastés. Pretende haber sido escrito por Salomón, pero ese libro es pseudográfico, es decir, el, o sea, es un apócrifo, pero es un apócrifo pseudográfico, es decir, afirma haber sido escrito por alguien que realmente no lo fue. El libro de sabiduría es escrito en, después del retorno, después del retorno de Israel de Babilonia y por el contenido que tiene este libro, principalmente en cuando, en un dominio griego, cuando ya eh, Grecia está dominando eh, el sector de Israel. Entonces, es evidente o se hace claro, se hace evidente de que quien afirma ser su autor no lo es. Tobías, por ejemplo, es una novela completamente desprovista de un valor histórico. Es inerrante en algunos puntos, eh, errante en algunos puntos y tiene algunas prácticas, si podemos llamarle supersticiosas, y más que supersticiosas, de brujería. Tenemos el caso de un ángel, o bueno, es realmente ahí es llamado como arcángel, el arcángel Gabriel, y miente. Tenemos el caso de Judith. Judith es una novela. Y es una novela que algunos la comparan con Esther, con la diferencia que, bueno, a criterio de quien la escribe, posiblemente, ¿verdad? O sea, con la diferencia de que Judith sí es una guerrera, no así Esther. Judith salva al pueblo de Israel como lo hizo Esther, pero la diferencia es que Judith sí se fue a las armas y entonces mm, como que le da más honor, por lo menos tal vez es lo que podían pensar ellos, ¿no? Bueno, y así tenemos otra cantidad de casos, o podríamos mencionar parte de los otros libros de los apócrifos. Queremos en el próximo audio mencionar las razones del por qué, los argumentos del por qué estos libros son rechazados.